Gracias por la invitación, a vos particularmente, al resto de la comisión directiva del CIPSE, a todas y a todos y a todes por estar presentes en esta actividad. Yo vengo escuchando hace un rato las distintas exposiciones que me parecen de lo más útiles para pensar un poco el problema que está por detrás de la deuda ilegítima que tanto afecta desde hace muchísimo tiempo a la vida cotidiana de argentinas y argentinos. Me parece que a lo largo de los últimos años, sobre todo, esto se ha profundizado fuertemente con los últimos 4 años del gobierno de Macri, aunque gran parte de este problema venía incubándose en la época del gobierno menemista y centralmente a partir de la reforma financiera del año 76, la reforma de la dictadura cívico-militar. Lo que fuimos viendo poco a poco es la sustitución de una disputa entre el Estado y la sociedad civil. El corazón más emblemático de esa disputa tal vez ha sido la dictadura cívico-militar, donde el Estado era el gran enemigo que marcaba los desafíos a los que la sociedad civil debía proponer transformaciones, y hemos pasado hacia un marco de disputas entre el Estado y el mercado. Esa disputa es una disputa nacional, regional y global. Si uno mira con un grado de detenimiento el desarrollo de los distintos conflictos sociales que hay en América Latina, si uno mira con detenimiento el conflicto griego, por ejemplo, el conflicto en torno a la deuda griega, por ejemplo, si uno mira lo que ha pasado durante muchísimo tiempo y lo que continúa pasando en países africanos con relación al fenómeno de la fuga de capitales, lo que se ve claramente es que hay una fuerte afronta de parte de los mercados por desplazar el rol regulatorio del Estado en la economía. Y este creo que es un tema central, porque si hay que construir una agenda desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, desde los movimientos políticos, es una agenda que piense en 2 dinámicas. Una dinámica de fortalecimiento y de mejores capacidades regulatorias en el Estado, y una dinámica fuertemente orientada a controlar el papel de los mercados en las economías, y sobre todo el papel de los mercados con relación a la capacidad de sostener una democracia y de mantener activos los principios fundamentales de una democracia. Yo creo que este es un problema central en estos tiempos, porque a veces nos perdemos en algunas discusiones sobre regulaciones técnicas que además nos convocan y nos importan muchísimo, porque en última instancia ahí se juega el día a día de los problemas de la vida pública argentina y también del resto de la región. Pero si uno lo mira con detenimiento, el problema de fondo tiene que ver con este asunto, con el desplazamiento de la capacidad regulatoria del Estado por parte de fuerzas muy poderosas que encaran los diferentes mercados, entre ellos el mercado financiero. Pero sobre todo, una distinción que yo quiero formular en esta presentación y que está en el corazón de 3 conflictos vinculados a las finanzas: el conflicto de la deuda privada, el conflicto en torno a la deuda pública externa y el conflicto en torno a la capacidad regulatoria del sistema financiero, que es la separación tajante que hay y la incomprensión tajante por parte de la política económica acerca de los problemas vinculados a la economía informal y la economía ilegal. Si hay un grado central de complejidades en la vida pública argentina, es la incomprensión por entender que nada de lo que sucede en la economía argentina está exento del funcionamiento de mercados criminales. Cuando digo esto, lo que estoy tratando de plantear, o lo que quiero decir para ser incluso más enfático, es que en la experiencia de los últimos años en la República Argentina, lo que hemos visto es la capacidad de mercados criminales de controlar y dominar los mercados formales. Y esto tiene una infinidad de consecuencias desde el punto de vista de la capacidad de un Estado de proyectar una política económica. Cuando en un Estado la renta criminal supera a la renta económica generada por la rentabilidad, mejor dicho, criminal supera la capacidad de rentabilidad formal de una actividad regulada, no hay posibilidad alguna de establecer ni políticas de incentivos,
ni políticas de regulación confiables por parte de un Estado. Entonces, el principal problema que tiene la República Argentina, y que creo yo es un problema también fuertemente extendido en la región, es la capacidad de los mercados criminales en el doble sentido, mercados informales, fuertemente asentados, y mercados organizados criminalmente, como pueden ser los mercados del narcotráfico, los mercados del tráfico de personas, del tráfico de armas, los mercados del lavado de dinero, los mercados de servicios profesionales clandestinos, de controlar la capacidad de organizar procesos sociales en torno al orden económico. Este yo creo que es un problema central. Entonces, lo primero que quiero plantear es esto: no hay posibilidad de pensar una salida sustentable para la Argentina si no pensamos en un ministro o en una ministra de Economía que tenga la variable de la política criminal entre su batería de herramientas. Y esto hoy no pasa. Y no pasa porque el diagnóstico que tiene el ministro de Economía en su cabeza es el diagnóstico de tranquilizar un determinado o una serie de variables de la macroeconomía. Y esto es un error fundamental en la República Argentina, porque los problemas de la fuga de capitales no tienen que ver con un fenómeno de intranquilidad económica, tienen que ver con un fenómeno de saqueo fuertemente asociado a viejas prácticas de los grupos económicos argentinos que han sido ampliamente descriptas en el panel precedente y sintetizadas de forma magistral con nombre y apellido por Horacio Rovelli en la presentación que formuló hace unos minutos. Entonces creo que este es un tema principal y hay que decirlo claramente, hay que establecer una agenda en torno a que no es posible pensar una política económica de independencia, de soberanía nacional en la República Argentina si no se toma seriamente el problema del crimen económico. Y el crimen económico como organizador de rentabilidades ilícitas. Esto creo que es un problema central. Vayamos ahora a tres problemas particulares que tienen que ver con la cuestión puntual de la actividad de hoy. La deuda privada. La deuda privada me refiero a la deuda doméstica. La deuda doméstica es la deuda que la gran mayoría de las familias pobres y trabajadoras de este país hoy tienen como única variable de solución frente a la caída abismal del poder adquisitivo del salario. Lucy Caballero contó hace un rato distintos elementos de esta discusión. Yo agrego solamente un dato. Cerca de 6 millones de personas en la Argentina hoy están atravesadas por deudas domésticas vinculadas con lo que se conoce como proveedores no financieros de crédito, ¿sí? Que son financieras paralegales, es decir, son financieras que dan créditos no bancarios por fuera del perímetro regulador del Banco Central de la República Argentina. Son cerca de 6 millones de personas, según los datos de abril de este año, o sea, son datos recientes. Es un dato que debe tener una tasa de subregistro altísima, pero es un dato gráfico, al menos de un problema importante en la Argentina. La mitad de esas personas tomó deuda por primera vez con un proveedor no financiero de crédito, pero la otra mitad tomó deuda financiera con un proveedor no financiero para pagar una deuda previamente contraída en una entidad bancaria, a tasas siderales. En la Argentina la tasa de interés para los créditos personales es usuraria, es una tasa que establece una política de extracción salarial basada en la explotación de una necesidad ajena. Y esto hay que decirlo así claramente. Argentina tiene que empezar a discutir el problema del control de la tasa de interés, porque la tasa de interés es el principal factor de destrucción del salario en la República Argentina, sobre todo en el salario de los sectores trabajadores, en un país que tiene 42% de pobreza. No hay tiempo para seguir debatiendo cosas mínimas en torno a esta cuestión. Hay que tomar decisiones muy de fondo. La deuda privada doméstica, puntualmente, está relacionada con la deuda externa y también está relacionada con la deuda privada de las corporaciones. Son tres fenómenos íntimamente correlacionados a partir de variables muy específicas que tienen que ver con el desarrollo de políticas de disciplina fiscal en el Estado, que están presentes. Hoy tenemos un Estado que está debatiendo en torno a una tensión sobre si utilizar la herramienta fiscal como impulsora del gasto público o contraer la herramienta fiscal para estar
mejores condiciones de negociar con los acreedores internacionales. Esto se ve hoy claramente en el conflicto entre el ministro de Economía y Federico Basualdo. Detrás de estos tres espacios de discusión sobre la deuda privada, la deuda corporativa y la deuda externa, aparece también el problema, como decía recién, de la sustitución del salario por la deuda, y aparece un problema vinculado con las finanzas públicas, porque la deuda de las familias es un problema de las finanzas públicas. Si la deuda de las familias sigue acrecentándose e impacta en la caída de la recaudación tributaria en la Argentina, evidentemente hay un problema para las finanzas públicas. Por todo eso, yo creo que es un tema que hay que plantear centralmente con relación al problema de la deuda privada doméstica, que además es contraída fundamentalmente en mercados ilegales vinculados con mesas de dinero clandestinas o con mutuales y cooperativas que funcionan al margen de la ley y que ningún organismo de la República Argentina controla fehacientemente. Lo que tenemos que hacer frente a este problema es plantear un stop a todas las deudas domésticas. Un stop es una cancelación masiva de deudas domésticas vinculadas con todos aquellos sectores que están tomando deuda para sobrevivir. Esas deudas no pueden pagarse más. Esas deudas también son ilegítimas. Esas deudas no pueden ser canceladas por las familias porque en ello se va la vida o la muerte de esas familias. Y ese dinero que pagan las familias con su ahorro personal, con su esfuerzo trabajador, va directamente a engrosar los bolsillos de algunas personas vinculadas a las finanzas clandestinas en la Argentina. Entonces, este mapa hay que trazarlo. El Estado ha tenido una posición muy reticente a estudiar profundamente esta relación y creo yo que es un tema que tenemos que trabajar fuertemente. Por eso yo diría, deudas privadas domésticas, deudas privadas personales, el desafío que tenemos que encarar es construir una agenda de exigibilidad para que el Estado construya mesas de negociación con las empresas usurarias que se encargan de colocar deuda entre los sectores populares para cancelar masivamente esas deudas que hoy dificultan la capacidad, entre otras cosas, de que las familias trabajadoras puedan insertarse en un modelo productivo. Deuda pública, me voy a referir solamente unas palabras a este punto, simplemente para enfatizar el carácter ilegítimo de la deuda pública externa de la República Argentina, sobre todo de la deuda pública tomada con el Fondo Monetario Internacional. Esto ha quedado más que demostrado en distintos trabajos y estudios, y realmente, si uno piensa con un grado mínimo de prudencia, el nivel de compromisos de stock, de capital e interés que la Argentina tiene que pagar con relación al Fondo Monetario Internacional, llega a la conclusión rápidamente de que esto es impagable y de que necesariamente la Argentina tiene que enfrentar una negociación con el Fondo Monetario Internacional que no signifique ir por el camino del Extended Fund Facilities. Hay que ir por una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que implique directamente un aplazamiento del pago de estas deudas por un tiempo razonable y prudencial que le permita al país recomponer su posición internacional de reservas. Esto es posible. Esto es posible en la Carta del Fondo Monetario Internacional y a esto me quiero referir brevemente. Si cualquiera de ustedes revisa los estatutos del Fondo Monetario Internacional, va a encontrarse con un artículo, que es el artículo 5, la sección 5, artículo 7, inciso G, donde el Fondo Monetario Internacional tiene previsto que con el 75% del voto de los miembros que integran el fondo se pueda disponer en favor de un país miembro el aplazamiento de la recompra de sus monedas, que es el pago, de lo que se llama comúnmente el pago del Standby Agreement, el aplazamiento de la recompra de sus monedas por un plazo mayor a 10 años. Esto hoy es posible en el acuerdo constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, existen fuertes reticencias en algunos sectores y en algunos actores puntuales que trabajan este tema para plantear esto abiertamente como parte de una carta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Muchas de esas personas hoy están planteando un acuerdo de facilidades extendidas que sería
por demás nocivo para el país porque hoy no lo necesitamos y porque además nos ataría a un esquema de condicionalidades nuevamente. El segundo punto, vinculado con la deuda ilegítima, es el control público y popular de las deudas externas tomadas por la República Argentina. Es necesario repensar nuevamente la ingeniería institucional en materia de deuda. El proyecto que envió al Congreso de la Nación el ministro de Economía es un avance, pero es un avance magro y muy poco sustentable a lo largo del tiempo. Si queremos realmente controlar la deuda pública externa, tenemos que tener controles parlamentarios muy claros y mecanismos muy precisos de acceso a la información para que tanto de la ciudadanía como los diputados, diputadas, senadores y senadores puedan exigir rendición de cuentas sobre la evolución del stock de deuda tomado por el país con mercados internacionales. Algo de esto se refirió Nicolás Macchione, así que no voy a ir más allá de ese punto. Para terminar, un tercer punto tiene que ver con el sistema financiero local e internacional. Fíjense que la deuda privada está vinculada a fenómenos de colocación de préstamos ilícitos en relación a la capacidad que las familias tienen de conseguir un sustento cotidiano para pagar sus deudas y para alimentarse fundamentalmente. Entonces, la deuda privada doméstica está atravesada por fenómenos fuertes de ilicitud, de mercados ilícitos. La deuda pública está también atravesada por fenómenos escandalosos de delitos que están siendo investigados en la justicia penal y que esperemos que esto logre llegar a buen puerto en la República Argentina. El sistema financiero argentino y puntualmente la regulación del sistema financiero argentino también está atravesada por infinidad de problemas que tienen que ver con la incapacidad de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de controlar el delito económico y controlar la fuga de capitales. Esto es histórico. Y a este problema histórico hay que dar una respuesta contundente y radicalmente distinta a todas las anteriores. La Argentina tiene que reformar la ley de entidades financieras y tiene que desprender la superintendencia del Banco Central de la esfera regulatoria del banco. Necesitamos tener un modelo regulatorio donde el Banco Central se encargue de la política monetaria y crediticia y un organismo descentralizado se encargue del control de las finanzas ilícitas en la Argentina. Separar Banco Central de superintendencia podría ser una política que en los próximos años nos ayude a todas y todos los argentinos a construir controles más activos sobre el funcionamiento de las finanzas ilegales en la República Argentina y sobre el funcionamiento del flujo financiero internacional. Hacer esto implicaría que la Argentina entre en un alineamiento de experiencias distintas como las que tienen muchos países en América Latina, sobre todo los países del Pacífico y como también tienen otros países alrededor del mundo. Termino con esto. Creo que es necesario discutir urgentemente la cancelación de las deudas privadas de las familias, profundizar la discusión sobre la legitimidad de la deuda externa argentina y reformar radicalmente la ingeniería institucional del sistema financiero argentino, quitando la superintendencia del centro de la regulación del Banco Central y poniéndola como un organismo descentralizado capaz de controlar los flujos financieros ilícitos. Gracias, Martínez, y gracias a todos y todas.